Bueno, una cosa importante. Cuando habíamos visto el formato de una instrucción, habíamos visto que había un código de operación y después había uno o más campos de operandos. Ahora bien, acá en la parte del código de operación, yo sé que tengo un binario que va a decodificar. ¿Pero qué tengo acá? Y depende. Puedo tener muchas cosas. ¿Por qué? Y porque, digamos, yo sé que estos operandos van a estar guardados en un lugar de la memoria. La memoria, la dirección 1025 de la memoria. Yo sé que ahí va a haber un operando. Y yo tengo muchas formas de decirle a la CPU dónde está el operando. Una sería poner en este campo la dirección. Acá supongamos que está el número A5 en hexa. O sea, poner acá en el campo del operando 1025. ¿Y es la única forma? Pregunté si es la única forma. Si yo acá pongo el número, la dirección donde está este operando, no hay otra forma posible, ¿o sí? Ejemplo. Cuando ustedes vuelvo a MATLAB, un filtro, ¿ustedes qué tienen? Tienen una serie de muestras de donde este valor puede ser parte de una muestra, y ustedes la van a ir accediendo varias, pero ustedes, ¿qué le dicen? Le dicen, el nombre de la tabla, que es la dirección donde empieza, y después le dirán el quinto elemento. 1, 2, 3, 4, cuarto elemento. O sea, le dan esta dirección y le dicen que es el elemento 4 de esta tabla. ¿Es una forma? ¿Y hay más formas? Claro que hay más formas. Es decir, yo puede ser que en una dirección de memoria, en otra dirección de memoria, por acá abajo, yo tenga, y esta dirección de memoria era 3750, qué sé yo. Yo acá en el campo del operando pongo 3750. Viene, busca acá 1025, viene a 1025 y busca el dato. Entonces, hay distintas formas o distintos caminos de llegar al dato o de obtener la dirección de memoria donde se encuentra el dato. A eso en un microprocesador se lo conoce como modos de direccionamiento.
y son propietarios de cada fabricante de microprocesador, de microcontrolador. Voy a tratar de explicárselos en una forma general, bastante general. Vamos a verlo en forma general. Entonces, lo que yo decía es que tenemos un código de operación y datos. La forma como se hace referencia a los datos es lo que se llama modo de direccionamiento. Una instrucción puede contener datos o no puede contener datos. Cuando solo tenemos el campo del código de operación, es una instrucción sin datos, pero en ese caso el dato es implícito. Está en el código de operación, ¿se acuerdan que lo dijimos? Eso es lo que se llama normalmente con modo inherente o modo implícito, según sea el procesador de qué se trate. En el caso que haya campo de datos, ¿cómo se interpretan esos datos? Es obvio que la forma de interpretación de los datos está dentro del código de operación, es parte del código de operación. Si el dato está dentro de la memoria, puede estar dentro de la memoria o puede estar en un registro interno. En el caso que esté en un registro interno se conoce como modo registro, no lo voy a desarrollar. En el caso que esté en la memoria, se puede dar directamente en este campo la dirección del dato, o sea, la dirección de memoria donde está el dato, que se conoce como modo directo. O se puede dar la dirección de la dirección, que es el último ejemplo que di. En ese caso se conoce como modo indirecto. Cuando se da la dirección del dato y se da efectivamente la dirección donde está el dato, se llama modo absoluto. Cuando se da la dirección, porque es un vector, una tabla, se da la dirección de referencia de la cabeza y el desplazamiento, se conoce como modo relativo. Generalmente, uno de estos dos valores, o la dirección de referencia o el desplazamiento, están en el campo de acá de datos. Y el otro de estos dos está en un registro interno de la CPU que se usa a tal efecto. Estos son nombres que toman los distintos fabricantes de microprocesadores para esto. El modo indirecto, el dato indirecto puede estar acá o puede estar dentro de un registro interno de la CPU, con lo cual pasaría a ser modo registro indirecto. Esto simplemente es para que tengan una idea que para poder facilitar la forma de trabajar de una CPU existen distintas formas para poder hacer los programas, para poder hacer, digamos, cosas un poco más complicadas. En el caso En el caso de los modos relativos hay varios modos relativos, pero hay uno en particular que es cuando en el campo
que sigue al código de operación. O sea, acá es el campo que sigue al código de operación. Y acá está el dato propiamente dicho. O sea, el número, la cantidad. No el valor de la posición de memoria. La posición de memoria donde está el dato es la posición de memoria que corresponde a este lugar. O sea, por ejemplo, sumar 5. Siempre va a sumar 5. En ese caso se llama modo inmediato y se aplica solo cuando se opera con una constante. O sea, este modo es sinónimo de constante. El resto no los voy a explicar ahora, esto lo tenía de otra materia que dábamos antes, en otra universidad, entonces aproveché el dibujo y la clasificación, dado que lo tengo acá en la computadora, pero el resto de los modos no lo voy a desarrollar, pero simplemente para explicarle que existen muchos modos y que hacen a que se puedan hacer programas más eficientes para cada uno de esos microprocesadores, para el microprocesador de que se trate. Bien, o sea, modo de direccionamiento nos referimos a las formas en las cuales se puede hacer referencia a un dato. Y básicamente lo que podemos decir es que tenemos que puede ser absoluto o relativo, y cada una de estas dos puede ser directo o indirecto. Que tenemos, o sea, absoluto directo, absoluto indirecto, relativo indirecto. Inclusive, tanto el relativo como el indirecto puede ser doblemente relativo o doblemente indirecto. La dirección de la dirección de la dirección depende de si está implementado o no, pero podría ser. Bien, hasta acá es como manejamos a los operandos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se programa? ¿Cómo se hace esto normalmente? Bueno, normalmente, ya lo vi algo la clase pasada, cuando el fabricante genera su set de instrucciones, asigna mnemotécnicos. Por ejemplo, para mover el dato entre el registro 1 y el registro 2, le dice, bueno, flaco, vos tenés que escribir move del registro 1, registro 2. Acá tenés que dejar un espacio, etcétera, etcétera. O sea, él dice, vos lo tenés que escribir en tu lenguaje de esta forma para que yo, con mi software, lo pueda convertir a binario. Tenga que interpretar lo que vos escribiste y convertir a binario. Para que esos software de conversión, que es el programa ensamblador o assembler, ¿por qué puse una P acá? Es el programa ensamblador o assembler, lo que hace es tomar esta entrada de texto que yo tomo y generar el binario para poner en la memoria. Ahora, para que la traducción se haga bien, es muy estricto en cuanto a los mnemotécnicos que uso y a la sintaxis que uso. Es decir, él me dice, acá tenés que dejar un espacio, yo tengo que dejar un espacio. Acá entre los dos nombres de los registros tenés que poner una coma, tengo que poner una coma, no puedo poner un punto y coma, porque todo se lo interpreta distinto. ¿Correcto? Aparte, hay lo que se llaman instrucciones, que esta sería una, que ahora las vamos a clasificar, y después hay otras que uno puede escribir acá, que son directivas al programa assembler para decirle qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo el programa assembler. Bien. ¿Qué
¿qué instrucciones existen? Veamos. Obviamente tiene que haber instrucciones aritméticas. ¿Y qué instrucciones aritméticas puede haber? Suma, que generalmente es add, y generalmente vamos a suponer que sea un procesador X, que no creo que exista, registro 1 con el registro 2, y el resultado queda, pongámosle, en el registro 1. Restar, que generalmente se escribe sub, y no hay más operaciones más que suma y resta, y hay unas cuantas más. Cuando yo quiero sumar un número cuyo tamaño en bits sea más grande del que cabe en cada registro, o sea, si esta es la cantidad de bits del registro y yo quiero sumar un número de 2 o 3 o n más, es decir, dos números de esa cantidad de bits, yo cuando hago esta suma de acá, tengo que tomar en cuenta si de esta suma me llevé 1. Si me llevé 1 lo tengo que sumar, y si no me llevé 1 lo tengo que sumar. Cuando yo hago esta suma y se genera un 1 acá, ese 1 aparece en el, ¿se acuerdan? En el PSW o en el CCR, código de condiciones, aparece como un 1 en el lugar del bit que se denomina carry o acarreo. Entonces existe una operación que es sumar con acarreo. O sea, ¿qué hace esto? Suma teniendo en cuenta el acarreo de la operación anterior a esta. Claro, si yo hice otra cosa en el medio, perdí, la tengo que hacer en orden, sí, la tengo que hacer en orden. De la misma forma hay una resta, en realidad no es, generalmente se escribe de otra manera, voy a escribirlo como se escribe, SBC. ¿Y qué más hay? Hacer el complemento a la base de un número. O sea, cambiarle el signo. O sea, hacerlo negativo. Ese número es de un solo registro, porque lo que hace es cambiar el registro y hacerlo negativo. ¿Y no hay más? Digamos que esta hacía R1 igual R1 más R2. Esta hacía R1 igual R1 menos R2. Por ejemplo, ¿no? Esto hacía R1 igual R1 más R2 más el carry del anterior. Y esta hacía R1 igual R1 menos R2 menos el carry del anterior. ¿Y esta qué hacía? Esta hacía R1 igual menos R1. Complemento a la base. ¿No hay más? Olvidémonos de multiplicar, dividir, etcétera, porque esas se pueden hacer con estas básicas. Sí, tienen, pero bueno, no las voy a poner acá. Muchas veces hay que saber si un número es más grande que otro. Con estas instrucciones, ¿cómo haría para saber si un número es más grande que otro? O si un número es igual a otro. Podrías restarlos y ver si es... Claro, los puedo restar. Pero ¿sabe qué pasa? Hay un inconveniente.
Si yo lo resto, perdí uno de los dos números. ¿Por qué? Porque al restarlo en este esquema donde el resultado reemplaza un registro, yo R1 lo perdí. Entonces, existe una instrucción que se llama comparar en todos los micros. Que saben que hace R1 menos R2. Y el resultado no lo guarda. ¿Y entonces para qué me sirve? Resulta que esta operación me dice después si hubo carry, si el resultado dio negativo, si dio 0, si hubo overflow. Y yo con eso puedo saber si uno era mayor que el otro. Inclusive con signo o sin signo puedo hacerlo. Porque según lo que yo... Obvio, si 0, si Z me dio 1, quiere decir que los números eran iguales. Punto, ya está. Y no los perdí. Entonces existe la operación comparar, que es hacer la operación y no guardar el resultado. Que a uno al principio le parece descabellado. ¿Para qué la quiere hacer? Justamente para hacer una comparación que, como dijo Martínez II, es una resta. Bien. Otro tipo de operaciones que hay son las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas como se pueden imaginar, está la AND, está la OR, está la XOR, pero acá R1 es una palabra de más de un bit y R2 también. Entonces, ¿cómo es esto de la AND, la OR y la XOR? Si yo tengo dos palabras, por ejemplo, si acá tuviere 1, 0, 1, 1, 0 y acá tuviese 0, 1, 1, 0, 1, lo que se hace es la AND bit a bit. Acá daría 0, acá daría 0, acá daría 1, acá daría 0 y acá daría 0. Lo mismo la OR y lo mismo la XOR. Se hacen bit a bit. Son todas operaciones booleanas. Más una operación, que también es booleana, que es hacer la inversa, que es el complemento. Ojo, acá el complemento, y esto yo me equivoqué fiero cuando empecé a programar, porque el complemento no es el complemento a la base, sino que es el complemento a 1, es invertir la función. El que es el complemento a la base es el negar. Me costó, pero bueno. Cuando uno se equivoca con estas cosas la primera vez, después no se equivoca más. Y hay algunas más. También hay operaciones de desplazamiento y operaciones de rotación, que las voy a ver después separadas. Hay operaciones de movimiento de datos, que sirven para mover datos entre dos posiciones de memoria o entre dos registros o entre un registro y la memoria. ¿Está bien? O sea, puede haber un move entre un registro y otro. Acá, por ejemplo, lo que podría hacer es R2 lo pasa a R1 y R1 se pierde. Algunos procesadores tienen un exchange, que es intercambiar los valores de los dos registros. Algunos procesadores tienen la operación de cargar al acumulador interno,
desde una posición de memoria o de guardar el acumulador interno a una posición de memoria. Son todas operaciones que mueven datos entre distintos módulos o entre distintas posiciones de memoria. Mueven datos. Existen instrucciones, que las voy a poner ahora acá, de desplazamiento y de rotación. Por ejemplo, si yo tengo un número de X bits y yo desplazo lógico a la derecha, que sería un logic shift right, podría ser una forma de un registro R1, lo que hace es entrar un 0 al más significativo, corre todos uno a la derecha, y el que se cae de acá para afuera lo ubica en el carry. Lo mismo es el desplazamiento lógico a la izquierda, donde es esto exactamente al revés. Viene acá, se pone un 0, se desplazan todos los bits a la izquierda y lo que se cae de acá va a parar al carry. Si yo considero esta función, esta de acá arriba, si yo desplazo un número a la derecha, ¿qué es lo que estoy haciendo con ese número? Dividiéndolo por 2. Además, claro, pero si el número es negativo, no. Porque si el número es negativo, lo transformo en positivo, claro. Pero si yo tengo, vamos a suponer, 4 bits, para reponerlo, el número 2 en 4 bits es este. Si yo lo desplazo a la derecha, me queda este número. Ahora, si yo tengo el número menos 2, o sea, en complemento a la base, sería este número. ¿Correcto? ¿Y qué pasa si yo lo desplazo a la derecha? Si yo lo desplazo a la derecha, me quedaría 0, 1, 1, 1. O sea, me quedaría el 7. Lo cual está mal. ¿Por qué? Porque era negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo lo que digo es lo siguiente? Cuando yo desplazo a la derecha, este de acá sí se va al carry, igual que antes. Pero el número que está acá en el bit menos significativo lo conservo. O sea, esto acá, en vez de quedar de esa forma, hubiese sido que entra un 1 por la izquierda y me hubiera quedado 1, 1, 1, 1. Que es el número menos 1. Si yo hago el complemento a la base, esto es menos 1. Entonces existe un arithmetic shift right. O sea, un desplazamiento a la derecha aritmético, que lo que hace es esto. También existe un desplazamiento a la izquierda, pero no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Porque es igual que este, no tiene absolutamente ningún sentido. Además de estas, que son las operaciones de desplazamiento, están las operaciones de rotación, a la derecha y a la izquierda.
algunos le ponen Rourke. En algunos casos esto mismo es Rourke o Rock, alguna cosa así. Y la rotación a la izquierda que es Roll. La otra es Rolk también, pero no lo voy a... digamos que esto vamos a dejar. ¿Cómo funcionan esas rotaciones? La rotación funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, la que es a la derecha, a diferencia de el anterior, toma lo que había en el carry, lo pone acá, y lo que queda en el carry lo guarda acá. Y lo mismo hace exactamente la rotación a la izquierda. Por eso es rotación a través del carry, en muchos casos le dicen. Para hacer desplazamientos que son necesarios en muchas operaciones de división, etcétera, ¿se acuerdan? Cuando calculamos el CRC y todo, se usan este tipo de rotaciones porque las palabras son muy largas, entonces se encadena una con otra y se puede usar esa operación. Y me queda la más importante. La más importante, no sé, todas son importantes. Digamos que queda una que es bastante importante, que es la siguiente. Cuando yo salto a un programa o una subrutina, ya habíamos visto hoy qué era lo que se hacía, básicamente lo que se está haciendo es alterar la secuencia. O sea, yo estaba siguiendo una secuencia lineal del programa y en determinado momento altero esa secuencia. Entonces, lo que me quedan son las que modifican la secuencia. Y dentro de la que modifican la secuencia, se conocen todas en general como saltos. ¿Por qué? Porque saltan a ejecutar a otro lugar de la memoria. Estos saltos básicamente pueden ser de dos tipos. O sea, pensemos una cosa. Yo estoy haciendo un programa cualquiera y yo quiero determinar si el valor eficaz que lo calculé con una fórmula en función de los valores puntuales de lo que había muestreado, si el valor eficaz es mayor que un determinado valor, y si es mayor que un determinado valor, por ejemplo, quiero ejecutar una acción distinta a la que sí es menor. Entonces yo hago todo el cálculo, hago la comparación me dio si es mayor o menor, y ahora físicamente, ¿cómo es? O hago una cosa o hago otra cosa. Y es muy simple, si acá está mi programa, y yo venía ejecutando, que llegué acá tomo la decisión, y la decisión va a ser, sigo por acá, o sigo por acá, en otro lado. O sea, la decisión o el hecho de tomar otro camino implica desviarse y ir a otro lugar de la memoria. Entonces quiere decir que en este caso sería un salto, pero en este caso no. O sea, si la condición no me dio, sigo derecho, y si la condición me dio, salto. Entonces ese salto va a estar condicionado valga la redundancia, a una
condición que me fijó la comparación. Entonces, el salto puede ser incondicional o condicional. Condicional es cuando se salta o no se salta. E incondicional es cuando se salta siempre. Anda a ejecutar el subprograma este que está en tal lado. O la función, como habíamos dicho antes. Eso es un salto incondicional, porque siempre va a saltar a ese lado. En cambio acá, en el condicional, a veces va a saltar, a veces no va a saltar. ¿En función de qué? Del resultado. Y en el resultado, particularmente de los valores que tomaron las banderas del código de condiciones, el conjunto. ¿Qué conjunto? No sé, depende de la condición. Depende si se pedirá mayor, menor, cero, etc. Entonces, hay saltos incondicionales y hay saltos condicionales. Dentro de los saltos incondicionales, solamente, los condicionales generalmente no lo tienen, lo podrían tener, pero no lo tienen, la mayoría no lo tienen, hay saltos sin retorno, o sea, el programa llegó hasta acá y digo, bueno, ahora, porque la forma en que yo lo escribí, sigue incondicionalmente en este otro lado. Y acá en el medio, ¿qué hay? No sé, habrá datos. Sigue. Listo. Ahora, cuando yo llamo a un subprograma o una subrutina, el programa tiene que tener retorno. Entonces, en ese caso, pues tiene que volver. En ese caso son incondicionales con retorno. En ese caso, tal como había explicado yo antes, lo que se guarda en este caso es la dirección de retorno, o sea, la dirección de la próxima instrucción. En este caso no se guarda. Si yo no voy a volver, no puedo hacer un salto con retorno. O sea que tengo que saber cuál de los dos saltos ponga. ¿Está bien? Y después hay una instrucción que es retorno en el caso que se haya saltado con retorno, que no la voy a poner en este momento. O sea, básicamente los saltos rompen la secuencia de la operación. ¿Está bien? Eso es lo más importante de todo. Bien. Preguntas. Casi todo esto, quizá con otro orden o no, está en un PDF que se llama Apunte de Arquitectura, que está en la página, en el Drive. ¿Está bien? O sea, van a ver que prácticamente sigue todo lo que yo les he explicado acá, quizá con el orden ligeramente cambiado, porque a veces yo lo cambio según las preguntas, pero nada más. Bueno, espero preguntas de este Una tema. consulta. Se podría considerar que todos los lenguajes están basados de una u otra forma en Assembler, ¿no? Porque, por ejemplo, si C está basado en Assembler y otro está basado en C, entonces siempre van a estar basados en Assembler en el último camino. El lenguaje no está basado. Ahí tenés un error de concepto. El lenguaje C es un lenguaje, digamos, voy a tratar de ir por partes. El lenguaje Assembler es nativo de cada microprocesador o de cada CPU. O sea, depende de cada CPU. ¿Y quién lo genera? El fabricante del chip. Es el único que lo puede generar. Generado por el fabricante. ¿Está bien? Eso es el lenguaje Assembler. Ahora bien, esto hace que cada chip tenga su lenguaje, su programa traductor, que se conoce como
ensamblador, tiene el mismo nombre en inglés, en castellano lo llamaríamos programa ensamblador, que traduce los mnemotécnicos a el hexa que hay que cargar en la memoria. Ahora bien, este es un lenguaje considerado duro. Yo no lo considero duro porque yo empecé cuando era lo único que existía. ¿Está bien? Entonces manejo varios lenguajes, de varios lenguajes de assembler, y tengo cierta cintura para cambiar de uno a otro y entenderlo bastante rápido. Entonces soy capaz de programar, y uno en este lenguaje puede hacer programas más compactos que se ejecuten más rápido, pagando el costo de tardar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque hay que aprender cada microprocesador en el momento de hacerlo. Y aparte hay que aprender, por ejemplo, si hay que hacer una potencia y no tiene una potencia, cómo se hace para implementar una potencia en binario y con un procesador y solo con sumas. Ese es el problema. Si ya lo sabes, no hay ningún problema. Si no lo sabes, estás en un problema. Entonces, debido a ese tema y debido a que cada vez se necesitaban más programas y era muy difícil capacitar en assembler de todo eso, pues se requería mucho trayecto, se inventaron lenguajes de más alto nivel. El primero que yo me acuerdo fue el BASIC, que no sé si ustedes lo conocieron. Después hubo otros lenguajes, hubo algunos lenguajes que eran específicos para bases de datos y esos, como fue el lenguaje COBOL. Después se inventó un lenguaje científico que era el Pascal. Después se inventó un lenguaje que era el C, del cual se deriva el CPP o el C++, el C Sharp, etc. Todos se derivan de este C. Y después ya se fue mucho más lejos y se inventaron lenguajes como el Java, como el Python y varios lenguajes más. Hablamos de lenguajes de programación, que son estos lenguajes de acá. Algunos lenguajes, como el BASIC, en parte el Java y en parte el Python, tienen una forma de trabajo muy distinta a estos. El COBOL tenía el COBOL, al igual que el Java, tenía las dos formas. Lo voy a poner en la forma 1. Estos dos, pero básicamente el C, tiene una diferencia fundamental con los demás programas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En todos ellos, el lenguaje en el cual se escribe lo que uno quiere hacer es un lenguaje coloquial más cerca del lenguaje humano. En inglés, obviamente, ahora lo están traduciendo al castellano, muchos términos, pero era un lenguaje de ese tipo. Entonces uno escribía algo más coloquial, más entendible, más fácil, y sin importar en qué plataforma o en qué micro se iba a realizar. En estos lenguajes, en estos cuatro, el Python, el Java, el COBOL y el BASIC, con una diferencia entre el Java y el COBOL, en el procesador en el cual se iban a ejecutar había un ejecutor, vamos a llamarlo ejecutor, que lo que hacía era interpretar lo que se había escrito en texto, ¿correcto? Se interpretaba lo que se había escrito en texto y lo traducía a instrucciones assembler. O sea,
¿Cómo lo hacía eso? En el momento en que se ejecutaba. Esos lenguajes son lenguajes interpretados, que se interpretan. El Python es igual y el Java es igual. Son lenguajes que en el momento de ejecutarlo se va leyendo y analizando lo que uno escribió y lo van ejecutando paso por paso. Acá lo que es distinto para cada lenguaje y depende de cada micro es este software, que es el que hace el análisis y lo ejecuta. No es lo mismo. Que yo sepa, no es lo mismo. El compilador, que es lo que se usa acá en el C, se puede usar en el Python, pero básicamente el C y en el Pascal, pero vamos a poner el C, lo que hace es lo siguiente. Uno escribe el programa en lenguaje C. Lo escribió todo. Y uno después lo que hace es usar un programa que se llama compilador, que tiene una parte que depende del procesador en el cual se vaya a usar, y lo que hace es traducir lo que uno escribió en lenguaje C, lo traduce al binario, pasando probablemente primero por assembler, lo traduce al binario que se va a cargar en la memoria. Esta transformación no se hace en tiempo real, se hace en el momento en que se compila el programa. En cambio, esta interpretación se hace en tiempo real y esa es la diferencia. O sea, el BASIC, el Python, se hacen en tiempo real. Acá lo escribí mal esto porque es Python. Siempre me equivoco. No sé por qué cuando escribo Python lo escribo siempre al revés. Es una cosa que ya la tengo digamos, asumida. ¿Entendés por qué no es lo mismo? No entiendo, Joya. Tomás. Está bien, está bien. ¿Qué quisiste decir con quemada en el disco? No sé, ¿no? No sé, no entiendo. Bueno, está bien. Si es un chiste no lo entendí. Después me lo explica. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, el lenguaje C creció porque se pueden hacer, en teoría, se puede escribir y después transportar a otro micro. En la práctica no es así. Se puede escribir en lenguaje C tomando en cuenta los detalles de cada micro. No va a cambiar el lenguaje, sí van a cambiar los detalles. Igual es más rápido. Actualmente hay muchos compiladores que son bastante efectivos y bastante rápidos. Igual nunca tanto como el assembler, pero son bastante rápidos. El utilizar uno o utilizar otro depende de para qué lo vamos a usar y todas las demás condiciones. Si yo voy a hacer un aparato autónomo, como por ejemplo, supongamos que uso un microprocesador, un control remoto de un televisor, y es probable que si yo lo escribo en assembler lo haga más chico, más rápido y más barato. Es muy probable. Muy probable. Y si lo hago en C probablemente me cueste más caro. Pero como ese control remoto se van a vender millones, entonces yo puedo tardar quizá un poco más en desarrollarlo, porque eso se va a amortizar. En cambio, si yo estoy escribiendo un programa para analizar y trazar, qué sé yo, no sé, una serie de muestras de audio que yo tomé y que las quiero analizar fuera de tiempo real, y ahí directamente voy a Python. ¿Por qué? Y porque el Python tiene
implementadas funciones matemáticas. En el Python vos podés implementar x a la y, o e a la x se puede implementar. O sea, ya son funciones, yo puedo poner e a la x, a igual e a la x, y me lo toma el Python, porque ya está implementada toda la rutina que calcula eso, ¿comprenden? Entonces, el tema es que si yo lo voy a usar para una o dos cosas, o lo voy a usar en una PC donde me sobra, y bueno, está bien, a lo mejor lo hago y lo uso. Ahora, si tengo que hacer un aparato y hacer todo el hardware para que me trabaje en Python, y me va a salir más caro. O me trabaje en Java. Java es lo mismo. Java es un lenguaje que se puede usar interpretado, o hay una opción de compilarlo para un tipo de micro especial y después correr una precompilación que se hace. Igual no es tan rápido, pero el tema es que yo digo, aunque no es así, lo aclaro antes de decirlo, que no es así, que esta, digamos, empezando del assembler y de acá para abajo, después yo decís assembler, C, Java, Python, da una idea de lo vago que es el tipo que va a escribir, porque es mucho más fácil escribir en los lenguajes en este o en ese orden. En C es más complicado que en assembler. Para mí el C tiene un problema que lo sostengo y lo puedo discutir con cualquiera, que es el siguiente: el programador, el tipo que programa, aprende mucho de lo que escribieron, los programas que escribieron los demás. Es decir, uno leyendo programas que escribieron otros puede entender o puede aprender cómo se hacen funciones. Generalmente en los programas, cuando se escriben, en todos pasa lo mismo, hay una zona de la línea donde uno escribe el código, donde uno poniendo generalmente un punto y coma, después lo que queda del punto y coma es un comentario para que uno entienda posteriormente lo que escribió. Entonces, escribiendo algún comentario muy simple en assembler, es muy fácil determinar lo que se está haciendo. En cambio, en C tiene una forma de escribir tan compleja, digamos, es tan compleja la línea, las cosas que puede hacer, que solo lo puede, digamos, saber lo que está haciendo el que lo escribió. Si lo toma alguien de afuera, poder entender lo que quiso escribir el que escribió ese programa teniendo el fuente es muchísimo más difícil que el assembler. El Java no y el Python tampoco, pero el C sí es mucho más difícil. Estos son temas nada más que tienen que ver. Ustedes van a tener que usar el que más les convenga para el caso particular de lo que estén haciendo. En todos los lenguajes se puede comentar, en todos. Lo que pasa que vos tenés sentencias de C que hacen 4 cosas, la misma sentencia. Vos podés en la misma sentencia leer un carácter y determinar que si es distinto de algo. O sea, se puede hacer todo en una misma y se mezclan los símbolos. Entonces eso trae que el C es un lenguaje muy compacto, pero si vos lo haces demasiado compacto es muy difícil de entenderlo, aunque esté comentado. Tiene que estar muy bien comentado, y no todos lo hacen eso. Exacto. Un programador que comenta mal, después tiene problema él mismo, porque él mismo, vos escribís un programa y por ahí te vuelve 10 años después para que hagas una modificación, y no es chiste lo que estoy diciendo. Entonces, uno, ¿cómo se va a acordar de lo que escribió hace 10 años? Bueno, uno lo tiene escrito, lo puede ver, y si uno lo comentó bien, lo suficientemente bien para uno entenderlo, entonces podés hacerlo. Pero si no lo comentaste,
estás en el horno vos mismo, porque no sabés qué es lo que hiciste. Es como cuando elegís una contraseña y no escribiste el criterio de la contraseña y al día siguiente te lo olvidaste. Acá pasa lo mismo. Vos escribiste algo y tenés que empezar a determinar qué es lo que quisiste hacer, porque ni siquiera te acordás qué es lo que quisiste hacer. ¿Correcto? Entonces, es muy importante eso, es muy importante. Es más, hay veces que para los que yo empezaba a trabajar hace mucho, yo mezclo y en los comentarios a veces escribo un comentario en inglés y a veces escribo un comentario en castellano. Porque estoy tan acostumbrado al inglés que al programar que hago eso. Bueno, esas son cosas que se le pegan a uno y que no las puede cambiar, así como escribir Python mal. Me equivoqué en eso. Bien, hasta acá llegué con lo de hoy. No sé si hay preguntas, o aunque sean las preguntas que me están haciendo, porque este tema prácticamente, digamos, con CPU nos queda ver la parte de entrada-salida. Eso es lo que me queda ver, todo lo que es entrada-salida, y ver un poco también cómo se hace con las memorias.